Hola, hola, bienvenidos a nuestro segundo episodio de Tanuleando, el espacio donde aprendemos juntos sobre experiencias que transforman la educación. Yo soy Tani. Y yo soy Toño, y aquí conversamos con personas que inspiran y nos ayudan a repensar cómo aprendemos y enseñamos. En el episodio de hoy tenemos a un invitado de lujo, Carlos Corrales, quien es experto en aprendizaje-servicio, una metodología que une el aprendizaje con la acción social y el servicio a la comunidad. Ahora sí, damos la bienvenida a Carlos. Hola, muy buenas tardes. Gracias por esta invitación. Estoy muy contento de estar aquí impulsando este nuevo proyecto que ustedes tienen. Y nada, pues listo para poder conversar un poco sobre la metodología o sobre lo que ustedes digan. Muchas gracias, Carlos. Pues bienvenido a Tanuleando. Bienvenido. Es para nosotros una alegría tenerte aquí. Y bueno, por favor, te pedimos que nos cuentes algo sobre ti, sobre tu trayectoria como educador. Te escuchamos. Bueno, yo estudié historia, pero siempre con la idea puesta en ser profesor, ¿no? Me gustaba mucho la docencia, sobre todo gracias a mi experiencia en educación no formal, ¿no? Con niños y niñas y luego ya adolescentes también. Y bueno, estudié historia con el objetivo de convertirme en profesor. Por eso luego empecé a estudiar temas educativos hasta el doctorado que fue en educación. Es como les digo, el hecho de estar muy vinculado a temas de educación no formal, el aprender en contacto con la gente, con las comunidades, con la naturaleza, pues me llevó a interesarme por esta metodología emergente del aprendizaje-servicio, que ahora está muy de moda, pero que en su momento, pues, estaba un poco desarrollándose, ¿no? Em, y eso, básicamente, me fui a vivir a Ecuador cuando en el 2014, cuando acabo la maestría, pues básicamente porque la situación en España estaba muy complicada y me dan la oportunidad. Entonces, es un país al que amo profundamente, que me gusta mucho y que seguro pues voy a estar yendo y viniendo constantemente. Así que eso. eh, Esa es la historia un poco de mi vida más profesional. Muchas gracias. Gracias por contarnos un poco más de ti, Carlos. Y bueno, entremos en materia, ¿te parece? Carlos, te consulto y te comento. Muchos docentes escuchan aprendizaje-servicio, pero siempre lo asocian a voluntariado, a proyectos sociales, pero sabemos que esto va más allá. ¿Cómo defines tú qué es el aprendizaje-servicio? Bueno, em, es una metodología o enfoque educativo que busca aprendizajes reales a través de brindar experiencias a los estudiantes fuera del aula. Con esto, esa es la definición básica. Luego podemos ya ver qué otros temas más orientados a valores se pueden desarrollar dentro de este tipo de experiencias de aprendizaje, ¿no? Que si solidaridad, que si prosocialidad, etcétera, etcétera, están muy ligados. Sin embargo, es eso. El aprendizaje-servicio surge del aprendizaje basado en proyectos, que este aprendizaje basado en proyectos más o menos en 1930, ¿no? Es cuando se desarrolla. Luego en los 60, pues las universidades estadounidenses dicen, bueno, pues si estos proyectos los hacemos fuera de la universidad y nos empezamos a relacionar con la comunidad, ese engagement que llaman en Estados Unidos, pues vamos a tener una experiencia de aprendizaje-servicio. Y así es como surge la definición en el contexto universitario estadounidense, ¿no? Entonces, no en Ecuador particularmente y en Latinoamérica tiende a confundirse mucho con voluntariado porque hay un legado bastante fuerte de relacionarnos con la comunidad desde las instituciones educativas, sobre todo a nivel de educación superior. Em,
Tomen en cuenta que desde inicios del siglo XX, 1918 por ahí, en Argentina se da esta revuelta, ¿no? En Córdoba con los estudiantes que solicitan que la universidad salga, abra sus puertas, que sus investigaciones sean pues acordes a lo que la sociedad está demandando y que sus resultados se divulguen en la sociedad en la que se inserta la universidad. Entonces, sociedad y universidad tienen que ir de la mano. No puede estar la universidad pues investigando, hablando de cosas que no tienen sentido para la comunidad, ¿no? Para la sociedad. Y es por eso por lo que se propone esta extensión universitaria, ¿no? Es lo que muchas veces se ha confundido esta extensión, esta vinculación social con aprendizaje-servicio. Porque no es lo mismo. Si bien el aprendizaje-servicio está dentro de esta posibilidad extensionista o de vinculación que la universidad tiene con la sociedad, no es toda vinculación aprendizaje-servicio, ¿no? El aprendizaje-servicio es, como digo, una metodología que demanda unos aprendizajes que tienen que obtener los estudiantes y un servicio de calidad que tienen que tener pues la sociedad o la comunidad. Entonces, el voluntariado son estas actividades que se pueden hacer en un momento o un voluntariado sistemático que esté institucionalizado en la unidad educativa, ¿vale? Y el aprendizaje-servicio está ligado a una asignatura, a una materia o grupo de materias en el que yo tengo que dar un contenido y tengo que lograr unos resultados de aprendizaje o destrezas con criterio de desempeño, pero las logro en y con la comunidad. Me No me encanta extiendo esa más porque idea. podría... No, la verdad me encanta esa idea o sea, del hacer algo, ¿no? O sea, hago un contraste un poquito con lo que nosotros tenemos en las instituciones. Por ejemplo, cuando hacemos la metacognición, ahí en la pregunta que dice, ¿para qué me sirve? Entonces, por ejemplo, muchas de esta situación pasa que nuestros niños dicen, para cuando sea grande, para algún día voy a aplicar. O sea, no lo ven todavía como que lo que están aprendiendo es importante para el momento, no para después. Entonces, Ujú, yo creo que esto también de salir de las cuatro paredes del aula, de las cuatro paredes de la infraestructura hacia el espacio externo, también a mí me parece que es algo bastante positivo y más que nada también digo en el tema de llamarles la atención, ¿no? Porque los niños, los jóvenes, o sea, lo que ellos buscan es hacer algo. Y si nosotros les tenemos con las materias sentados haciendo algo sin un producto, la verdad es que yo pienso que esta metodología aporta bastante, ¿verdad? Y ujú. bueno, en tus artículos y libros hablas mucho del significado y propósito. Ya nos hablaste un poquito también de eso, pero ¿qué hace que esta experiencia sea realmente significativa? ¿Y ¿Dónde tú le pones más del ojo para el aprendizaje de los estudiantes? Ojo, el tema de lo significativo, el aprendizaje significativo, que está muy ligado a las teorías constructivistas, ¿no? Hablamos de prácticamente psicología del aprendizaje o psicología educativa. Simplemente Ausubel cuando habla del aprendizaje significativo lo hace para decir que tenemos que evocar cuestiones anteriores para que el aprendizaje de nuevos conceptos sea asimilado por nuestro cerebro, que viene a ser un poco similar a las teorías de Vygotsky y su andamiaje, ¿vale? Entonces, cuando hablo de o sea, de significado, es que dotamos de sentido a nuestras acciones y a nuestro aprendizaje, que es lo que conlleva a esa metacognición, ese del para qué lo aprendo. Pues yo cuando estoy sentado en el aula delante del maestro y el maestro me está hablando de los objetivos de desarrollo sostenible y de la erradicación de la pobreza, por ejemplo, ya si yo eso lo vivo yéndome a una comunidad pobre donde puedo ver a jóvenes, a niños como yo, que tienen desnutrición o que en lugar de tener la cocina que tiene mi mamá, tiene una cocina en el suelo y de fuego,
¿vale? Pues a lo mejor ese estudiante que estamos sometiendo a una experiencia de, de- de- de estar con la comunidad, de ver qué está pasando a su alrededor, va a dotar de mucho más sentido el decir, ah, pues mira, es verdad que hace falta que este objetivo de desarrollo sostenible, que es la erradicación de la pobreza, se dé. ¿Cómo puedo aportar yo? Bueno, de muchas maneras. Desde la escuela aportamos, no sé, yendo a hacer una capacitación a los niños o saliendo a hacer ciertas, a compartir ciertos momentos de ciertas actividades entre ambas escuelas. ¿Ya? O abro las puertas de mi escuela y esos niños vienen a hacer talleres de lectura en la biblioteca de mi escuela. Algo así, ¿no? Entonces, ahí es donde, como digo, el por qué estoy aprendiendo esto cobra sentido y además puedo valorar mi acción, o sea, dar valor. Cuando hablo de valorar es la pongo en valor porque sé que sirve para algo, está sirviendo para mucho y está sirviendo para mejorar la sociedad, ¿no? Ahí es cuando les digo que, claro, el aprendizaje servicio siempre tiene que ser solidario, no desde un punto de vista del yo doy a quien no tiene, ¿vale? O ese sentido paternalista de el pobrecito, pues voy a ayudarle, sino una solidaridad recíproca, ¿no? En la que estoy aprendiendo. Todo aprendizaje y servicio tiene que ser solidario, ahí es donde, bueno, pues hay ciertas teorías y tendencias que ya están un poco más en discusión. En Latinoamérica normalmente el sentido de la solidaridad nos ha llevado a paternalismo, ¿no? Las universidades, claro, cuando hablaba con algunos socios comunitarios, cuando hice la investigación en mi tesis, em, decían que la gente a la que la universidad estaba, eh, pues eso, trabajando con ella, decía, no, ustedes son la Universidad Católica, por poner el ejemplo de la Universidad Católica. Ustedes tienen dinero, ustedes tienen que darnos cosas, porque nosotros somos pobres. Entonces, tienen, ese socio comunitario tiene asimilado eso y la universidad tiene asimilado eso otro, ¿no? Hay que romper esa estructura para establecer una relación solidaria de verdad. Hablamos de que Latinoamérica y también Ecuador, evidentemente, es la región más desigual del planeta, ¿no? O sea, tenemos a los ricos más ricos. Ahora que estoy aquí en España, por ejemplo, puedo ver esos eh, compatriotas de Toño que han venido con muchísimo dinero a comprar departamentos, casas en las zonas más ricas de Madrid, ¿vale? De más de 2, 3 millones de dólares. Y tenemos una gran masa de población que se muere de hambre o que tiene desnutrición infantil, morir de hambre literalmente. Entonces, cuando hay esa polaridad tan grande, no tenemos como un equilibrio, eh, la universidad a veces tiende, o las instituciones educativas en general, hablo de la universidad por mi experiencia, tiende a convertirse un poco más en ONG. Y eso, desde el punto de vista académico, no está bien. Desde el punto de vista universitario, y tú como tu misión universitaria quieres armar tu grupo de voluntarios y está muy bien. O sea, cada uno y cada centro y cada persona, pues oye, que orienta la educación y orienta su misión como quiere. El aprendizaje servicio no es eso. El aprendizaje servicio es superar esa barrera de, pues eso, paternal, de mesiánica, ¿no? Un poco de llego yo aquí, que soy la Universidad Católica, llego a Chuchilán, imagínate, un pueblo, pues eso, de la provincia de Chimborazo, Cotopaxi en este caso, pero se dan la mano y llego con mis estudiantes de medicina a decirles cómo tienen que hacer qué cosa. Entonces, claro, es la universidad. Me van a decir qué es lo que tengo que hacer y además me van a dar los recursos para ello. Y eso no es así. No tiene que ser así desde el punto de vista del aprendizaje-servicio. ¿Ya? Ahora, es comprensible que se tome que se tome ese matiz, ¿no? Que tome ese cariz, precisamente por la gran desigualdad que hay. Por la gran desigualdad que hay. Si a lo mejor llega
pues, no sé, la Facultad de Medicina de la Universidad Central a hacer ese tipo de actividades, a lo mejor la visión es otra, ¿no? No lo sé, no lo he vivido. Pero es verdad que solo por el hecho de estar ya estudiando en la universidad, se da por hecho que esas personas, esos estudiantes universitarios o estar en una institución fiscomisional o privada, van a tener mucho más que enseñarme y que darme que yo a ellos. Por tanto, es casi su deber el que me den. ¿Ya? Sí, de hecho, justo quería, ya lo mencionaste, porque, mira, te cuento un poco una anécdota que tengo aquí en la institución donde yo laboro. Bueno, nosotros somos católicos, o sea, la institución es católica, por lo tanto siempre tiene pues sus vínculos con la sociedad y sus proyectos. Es propio de ayuda. Entonces, dentro de este proceso de las metodologías, justamente teníamos un equipo de docentes que hablaba de esta dinámica de la PS, ¿no? Pero desde la visión y desde lo que tú nos comentas ahorita, eso se vio solo como una acción de solidaridad. O sea, fueron, dieron cosas y hasta ahí quedó. Se fue como la parte muy paternal de que les brindaron todo lo que pudieron y ahí queda. Entonces, ahí me gustaría que nos ayudes un poquito indicándonos qué, cuáles son estas características propias, por dónde podemos empezar a diseñar un proyecto de aprendizaje-servicio y que estemos prácticamente orientados a él, que no se pierda este sentido del aprendizaje. Claro, bueno, esa es una pregunta muy buena porque yo siempre lo discuto. O sea, la literatura habla de que tienes que empezar desde la problemática del socio comunitario. Una problemática. Entonces, en torno a la problemática, luego diseñas la experiencia de aprendizaje. Pero, ¿por qué no empezar desde la necesidad de aprendizaje de nuestros estudiantes? Porque problemática siempre vamos a encontrar. Entonces, empezamos, mi estudiante necesita aprender esto. Por lo tanto, ¿qué ente comunitario, qué parte de la comunidad me puede ofrecer a mí un espacio donde pueden aprender los estudiantes? Y de paso van a solucionar una problemática, ¿no? Entonces, bueno, pues el empezar, sí, normalmente se empieza divisando qué problemática hay. Como hay tantas, no vamos a tener problema en encontrar, ¿ya? El asunto es que esa problemática tiene que estar ligada a las destrezas con criterio de desempeño, en este caso, que necesita ese estudiante desarrollar. Punto. Más concreto no he podido ser, porque es así. O sea, esto es lo más difícil. Ahora estoy dando una clase justo bueno, estoy ya dando una clase de valores y demás, ¿no? De cómo enseñar valores a los niños de educación básica y bachillerato y qué tan importantes son, porque están curricularizados. En el currículo de Ecuador tenemos que tienen que ser justos, innovadores y solidarios, ¿vale? Como perfil de salida. O sea, olvídate de saberes técnicos. El perfil de salida son tres valores fundamentales para el ser humano. ¿Eso cómo se está midiendo? No sé. Entonces, tampoco se proponen actividades que permitan el desarrollo de esos valores, de esas competencias, ¿no? Entonces, em, lo que propongo como para empezar es ver si tengo una problemática y esa problemática es que, no sé, hay que pintar un centro, una escuela en un barrio pobre, pues a lo mejor no va con lengua y literatura, ¿no? La asignatura de lengua y literatura donde tengo que aprender en ese tiempo a distinguir el complemento directo y el complemento indirecto de una oración. Entonces, no voy a hacer un servicio que por muy loable que sea, muy bonito, y el estudiante va a aprender un montón, pero no tiene que ver con el currículo, ¿vale? A lo mejor justo en arte estoy dando murales. Bueno, pues me viene súper bien pintar la escuela de un barrio y salgo con los estudiantes a pintar la escuela de ese barrio haciendo un servicio, ¿ya? Entonces, básicamente es eso. Pero si es bien difícil este match y es lo más importante. Ahora bien, una vez que ya tenemos el problema, la pregunta es, ¿el problema le diviso yo como profesor
o el problema le divisan los estudiantes, que son quienes deben desarrollar esa competencia también. El hecho de detectar un problema es fundamental para un estudiante, ¿vale? Normalmente lo que hacemos es, nosotros asumimos demasiado protagonismo como profesores. ¿Y por qué? Porque tenemos miedo a que el estudiante fracase. Entonces, o se equivoque o tal. Entonces se lo damos haciendo. Y eso es lo que tenemos que evitar, porque la escuela es un continuo de fracasos. Si no, luego pues tenemos una vida adulta que estamos o bien muy acostumbrados al éxito o a que nos den la mano siempre y tenemos estudiantes en la universidad o estudiantes que han salido al mundo laboral que no son autónomos. Entonces, si son capaces ya de distinguir un problema, comprometerse con ese problema e intentar solucionarlo, aunque luego no lo solucione, ya han aprendido. ¿Vale? Y eso desde la asignatura o grupo de asignaturas que se reúnan para hacerlo. Entonces, si yo tengo, a veces pienso que casi es mejor ver qué socio comunitario es bueno o se alinea un poco a lo que estamos dando nosotros en clase. Por ejemplo, cuando dábamos, bueno, en realidad con las asignaturas de educación inicial, yo no fui profesor de esa asignatura, pero y estaba muy vinculado a ella, la de literatura infantil. Cuando buscábamos un socio comunitario para hacer un proyecto de aprendizaje y servicio, o sea, no buscábamos el problema, buscábamos alguien con quien aliarnos que nos dé muchos problemas para que nuestros estudiantes elijan qué problemática, qué hay, qué diversidad hay y luego qué propuestas de soluciones. Cuando llegábamos a hacer la plenaria con los estudiantes de qué propuestas de soluciones, en ocasiones nos decía, tenemos que asfaltar la calle. Y es como, en asfaltar la calle está, claro, porque no hay acceso a la biblioteca o es de un camino de tierra. Entonces es muy cómodo, la gente casi se tropieza por poco, no pueden entrar los carros, llevar los libros, bueno, un lío. Hay que asfaltar. Pues ese servicio no le vamos a dar nosotros. Si fuéramos ingenieros civiles, a lo mejor podríamos plantearnos un estudio, lo que sea, para asfaltar esa parte del camino que me une a la biblioteca. Pero no vamos a asfaltar la calle, ¿vale? Entonces, dentro del múltiple conjunto de problemáticas, esa no la vamos a solucionar, se necesitará otra cosa en que estamos capacitados para solucionar. ¿Por qué? Porque lo han aprendido ya o porque lo van a tener que aprender. Y así es como empezamos. Eso es bien importante, la verdad. Y entonces, esta metodología comprende todas las edades, ¿verdad? No hay una edad específica. Sí, conforme van creciendo hay más autonomía, evidentemente. Yo tengo reparos en hablar de educación inicial. No he oído a nadie, bueno, sí, a ver, he escuchado alguna experiencia en educación inicial, ¿ya? Pero son experiencias muy guiadas por los profesores. Entonces, un niño de educación inicial de 5 años, 4 años, no es capaz, por ejemplo, de decir, de detectar cuál es la problemática, sino que viene dada ya por el profesor o la profesora, entonces te dice, bueno, hay este problema, ¿cómo lo solucionarían ustedes? Y tal vez haciendo lluvias de ideas, pero es muy guiado, muy guiado. Digamos que hay que, una metodología como todas, tiene unas fases, ¿vale? Pero yo soy muy de experimentar en el aula. Entonces, em, esas fases hay que adaptarlas al público que tenemos, al tiempo que tenemos y a las necesidades de la institución. Claro. O sea, eso digo también, o sea, desde los pequeñitos, ¿no? Pueden ellos ya, como tú dices, o sea, es importante que ellos también ya vayan enfocándose en los problemas y vayan viendo, porque es verdad, a veces, por ejemplo, te comento, yo soy docente de tercero de básica y de cuarto. Entonces, normalmente en estos niveles es como que son muy chiquitos y no se les toma en cuenta sus ideas. Entonces, a veces ahí también como que perdemos ese que se sientan parte de. Sí, sí, eso es así. Bueno, haya una adultocracia en el mundo gigante, ¿no? Entonces lo que diga el adulto va a misa y lo que digan los niños no. Esas son las teorías, por ejemplo,
antiautoritarias de la educación que que pretendían abolir ya desde inicios de siglo, ¿no? Desde 1910, con ciertas teorías, pero que evidentemente, bueno, pues los adultos tenemos mucho miedo a los niños y cuanto más pequeño, más miedo. Entonces no les escuchamos y decimos no sabes y ya está. Y eso es un problema general. Y bueno, luego también otro es la libertad que dejamos a los niños para decidir sobre sus cosas, ¿no? Tenemos una excesiva cantidad de normas dentro de la escuela formal y asociamos esas normas a disciplina, cuando la disciplina, pues, bueno, hay diferentes maneras de tener disciplina, ¿no? Hay muchas maneras y la autorregulación es una súper importante. Por eso esta metodología te permite conversar prácticamente entre iguales, estudiante-profesor, ¿no? El profesor guía, que es lo que dicen todas las teorías modernas, ¿no? Profesor, ¿cuál es el rol del profesor? Guiar. Mentira, porque no se hace. En esta metodología, bueno, igual que en otras, ¿no? Que pese a tener un montón de experiencias, parece, bueno, pues esas experiencias o bien no han dado sus frutos o bien no se han hecho bien, o no sé qué ha pasado, pero evidentemente tenemos una sociedad cada vez más dependiente de cosas y más indisciplinada. Entonces, por más látigo que te den, no vas a tener más disciplina, ¿ya? Pero bueno, eso ya son otras cosas que en las que no me quiero meter porque yo tampoco sé mucho de eso, es más experiencia casi. Y lo que oigo a mis compañeras que son ya más destinadas a esto del apego, de la psicología educativa más que yo. Claro. Genial. Oye, Carlos, nos está dando un bagaje de información que está como que trascendiendo incluso al tema puntual que era aprendizaje de servicio, pero es bueno porque como te hemos comentado, este podcast es justamente para que todos quienes nos escuchen aprendan un montón, para que los educadores comprendamos de que por el hecho de ser educadores no tenemos que dejar de educarnos, no tenemos que dejar de aprender, sino seguir creciendo. Y bueno, Hombre, hay que darle un poco de emoción al podcast, si no, imagínate. Si eso. vengo yo a dar una clase, pues para eso que se matriculen en la clase y voy aquí a dar opinión y a generar polémica, que es lo que nos falta en educación, generar Y no- polémica y generar ruido. Exacto, exacto, hacer ruido, hacer lío, decía también por ahí el Papa Francisco. Oye, Carlos, entonces yo creo que dijiste algo sumamente importante y lo quiero juntar a una pregunta que teníamos ya pensada para ti. Tú decías que o nos enfocamos en el problema y vemos la oportunidad de aprendizaje que hay allí, o nos enfocamos en la necesidad de aprendizaje que tienen mis estudiantes y buscamos entonces alguna problemática a través del socio comunitario, alguna alianza que se pueda juntar a esto. Pero eso yo lo veo como desafío, ¿no? Porque normalmente en las instituciones educativas, vamos a hablar de educación quizás primaria y secundaria, salir de las aulas de clase, no necesariamente están conscientes de lo que pasa en el contexto, en el barrio, en la ciudad, incluso a veces en el país, sino que están en eso, ¿no? En el aula. Entonces yo veo que esto como un desafío, o sea, conseguir un socio comunitario, conseguir una problemática de afuera para llevar a mis niños, a mis jóvenes allá. Entonces, insisto, ¿no? Este es uno de los desafíos que yo veo, pero adicional a este, ¿qué otros desafíos nos puedes tú comentar que también tiene esta metodología del aprendizaje de servicio? Dos, fundamentalmente, la reflexión y la evaluación. La evaluación de los aprendizajes, que es tan importante como la del servicio, y a veces se nos olvida. Con que salga bien el servicio, bueno, pues ya está, lo hemos salvado. Pero si los aprendizajes no se han asentado, pues es un fracaso igual, ¿vale? Tiene que aprender lo que tiene que aprender el estudiante. Es eso, si el estudiante tenía que aprender a, pues no sé, a analizar el componente del agua de un río que pasa por tal para ver luego cuáles son los efectos del consumo de ese agua, que eso pasa mucho, el estudiante tiene que analizar perfectamente y hacer un informe perfecto de la calidad del agua que está pasando por ahí, más allá de que luego el servicio, bueno, pues lo hayamos dado, ¿no? Entonces es importante que nosotros como profesores guiemos eso y que evaluemos eso.
con rúbricas, con listas de cotejo, con exámenes, con lo que sea, ¿vale? Con lo que sea. Em, la reflexión es importante siempre hacerla porque eso es lo que genera pues esta metacognición que es con la que empezábamos hablando. El por qué doy valor al aprendizaje que estoy teniendo y por qué es importante hacer lo que estoy haciendo. Entonces, actividades de reflexión continuas y a lo largo de todo el proceso. Creo que esos son los dos desafíos más importantes que tenemos en el contexto donde yo he estudiado, que es el Ecuador. Eh, en la ejecución no suele haber mayor problema, la verdad. Yo no, ni los socios comunitarios, ni los profesores, ni nadie ha dicho que eso sea un problema a la hora de ejecutar. Siempre hay estudiantes súper motivados, los profesores súper motivados y el socio comunitario súper motivado. Pero a la hora de evaluar, pues nada, ya el servicio ya está entregado, ya, adiós. La asignatura está pasada, por poco, ¿no? Y no hacemos una reflexión situada del asunto, del por qué lo estamos haciendo. Y el estudiante tiene que darse cuenta por qué lo estamos haciendo, y más en edades de primaria y secundaria. ¿Por qué hago lo que hago? De acuerdo. Y, o sea que aquí más o menos nos estás comentando de que es como doble ganancia, digámoslo así. Adquiero obviamente aprendizaje y tengo que garantizar que mis estudiantes aprendan la temática, el contenido que está desarrollada en ese proyecto, pero asimismo el desarrollo de competencias o habilidades de sensibilidad con el otro, con la necesidad de los demás, del contexto, del barrio, no sé, de alguna comunidad específica. O sea, creo que es como equilibrar esos dos detalles. Pero más bien yo te pregunto, un aprendizaje de servicio, a ver, si yo como profesor garantizo que mis muchachos aprendieron lo que tú decías, la composición del agua del río, y me presentan un perfecto informe, pero no me dio los tiempos de generar, no sé, alguna concientización en la comunidad para que dejen de contaminar el río. No, no avanzamos a ese producto, pero sí al producto de yo garantizar como profe que saben la composición, analizar una composición del agua. ¿Logré el APS o no? No, porque el servicio es tan importante como el aprendizaje. Entonces, si tu servicio ha sido deficitario, pues evidentemente lo has hecho mal. Ojo, lo has hecho mal, pero que se puede mejorar, ¿no? Que todos vamos a tener errores. O sea, no pasa nada. El aula es nuestro laboratorio. O sea, si tú quieres hacer ciencia, o por qué la pedagogía está tan defenestrada y la ciencia social en general, porque dicen que no experimentamos. Bueno, pues tú tienes un aula con 30 niños para que puedas hacer lo que te dé la gana, dentro de unos límites. Pero yo puedo hacer grupo, bueno, puedo hacer ciencia la que quiera y puedo experimentar lo que quiera. Y si sale mal, pues ha salido mal. O sea, mientras no hagamos locuras, pero yo animo a los profesores a que apliquen su sentido común para poder hacer experimentos en el aula con los niños y las niñas en torno a su aprendizaje, ¿no? Para ver, para demostrar que evidentemente lo que estoy haciendo tiene valor. Porque yo cuando leo un montón de experiencias y demás, yo no veo, veo anécdotas, pero no veo que se genere conocimiento a partir de mi experiencia. Entonces, hablamos de experiencias de aprendizaje-servicio, te cuentan lo que han hecho y ya está, y se publica. Ya, ¿y eso en qué? O sea, ¿es bueno o no es bueno? O sea, ¿por qué ha tenido éxito o no ha tenido éxito? Sí, han aprendido, ¿cómo? Dime cómo, ¿qué evidencias tiene? Dime cómo ha salido bien el servicio, evidencias de que ha salido bien el servicio. Y todos esos datos y esas cosas, pues hay que investigarlas. ¿Ya? Entonces, que no quede en anécdota cuando aplicamos metodologías o tal, sino que hagamos experimentos y apliquemos ciencia dentro de nuestras aulas. Genial, genial. Gracias por decir eso, Carlos, porque yo creo que ahí incluso nos estás exhortando y a todos los que nos estén escuchando y viendo, justamente a que el docente ya pues tiene que salir de la zona de confort. Tiene que, digamos, no se trata solamente de enseñar contenidos, sino de hacer procesos vivos. O sea, tú decías aprendizaje experiencial, aprendizaje activo, o sea, aprendizaje activo donde el estudiante se hace protagonista, él mismo es el que busca el problema o lo evidencia y busca las formas de solucionarlo. Ojo, Y pero aprendes. ¿Cómo? sí, sí, es verdad, estoy exhortando a los profesores, pero también las autoridades deben de saber qué es lo que está pasando, ¿no? Si yo a todos los profesores del país tienen
25 horas de clase y luego tienen que quedarse por la tarde hasta las 4 a reuniones que a veces no sirven para nada, y todos los días, o tienen que quedarse por el hecho de que tienen que quedarse, y tengo un profesorado enfadado o incómodo, esos profesores no me van a trabajar, no me van a trabajar, y con toda la razón. Claro, Entonces yo exhorto, pero con unas condiciones mínimas de calidad que a mí la institución me brinda y el sistema educativo en general, o sea, la LOEI en este caso, ¿no? Que marca unos límites, que marca cosas y tal. Claro, si ahora ya hemos perdido que al profesor por lo menos gane esos $800 que en su momento se empezó a ganar y demás, que no en todas, ¿no? Tampoco, pero bueno, había esa. Y ahora vemos sueldos básicos a profesores. Yo como profesor, ¿qué te voy a llegar? Doy mi clase y me voy a mi casa. Es que es así, es que es claro, es así. que básicamente vamos a trabajar por lo que corresponde a lo que las condiciones que nos están dando. O sea, sí, a ver, siempre, los profesores siempre damos más, Sí. ¿no? Siempre damos más de lo que... Encontrar un sueldo justo para un profesor es algo bien difícil, algo bien complicado, ¿no? Y claro, parece que no somos tan importantes como los médicos, por ejemplo, o como Ajá. los abogados, por ejemplo, ¿no? Porque a priori hay más. Bueno, encontrar un profesor de calidad es bien difícil. Y con calidad no me refiero, o sea, un profesor tiene que saber el contenido que va a dar, manejarlo de arriba abajo y además tiene que saber todos los temas educativos que repercute, cómo repercute enseñar, ponerme yo delante de un niño. Y encima también temas éticos, ¿no? Pues estamos, y encima temas legales. O sea, un profesor tiene que saber muchas cosas, tiene que saber, No, un eh, profesor tiene que ser médico, tiene que ser abogado, tiene que ser claro, psicólogo, y este, además, y además de dominar claro. su contenido, su área del conocimiento, y además, y te cuento que el podcast anterior, si no lo has visto, te pedimos que lo veas, te invitamos, hablábamos de que un profesor tiene que ser diseñador de experiencias de aprendizaje, lograr sumergir al estudiante en una experiencia viva para que logre ese aprendizaje, pero claro, fíjate ya todo lo que vamos sumando. Y que quizás a veces el sueldo, las condiciones institucionales, el cuidado mismo del cuidador, en este caso del educador, no es el mejor. Entonces, qué bueno que lo traes a colación porque sí es importante como también esto, brindar las condiciones desde los líderes, desde las autoridades, para que los docentes entonces se sientan en la comodidad y libertad de diseñar estas experiencias, vivirlas al máximo, que al final del día lo que buscamos es transformar las vidas de esas personitas que van a ser entonces los médicos, los ingenieros, los Ujú. arquitectos, ¿sí? Entonces, Claro, buenísimo, claro. Es buenísimo que que... eso es fundamental. Tienen que hacer el siguiente podcast de crítica al sistema educativo. Entonces ahí ya llego con piedras y palos y empezamos a destruirlo. Oye, ese podcast, Tani, puede ser chévere hacerlo incluso con varias personas a la vez. Invitamos a Así Carlos. es. Podemos reunir a los primeros que han hecho el tanuleo con nosotros. Sí, exacto, Buenísimo. eso me iba a decir. Así que por favor, ya iremos, Así Carlos, que pila, sérvanos un vamos espacio agendando para la cuando. cita de El último nuevo, del Carlos. año. Oye, Carlos, volviendo un poquito al tema de la metodología, ¿ya? ¿Existe alguna receta? Sí, paso uno, paso dos, paso tres, Sí, ingredientes que se le van claro. metiendo a todo eso. Cuéntanos. Claro, todo eso está muy escrito. Va. Hay guías, un montón de guías. O sea, eso está muy escrito. La verdad es que en eso no cabe, es igual que cualquier otra metodología, ¿no? Entonces, tiene unos pasos, tú los vas siguiendo y, como les decía a mis estudiantes, te va a quedar algo perfecto. Luego lo pasas a la experiencia en clase y no vas a saber ni cómo empezar. Cuando ya te enfrentes a... Porque creemos también que luego yo diseño, como decías o me hacías alusión a lo anterior, y ya eso va, no, luego lo que sale, pues eso, es algo a lo que también, por eso nos da tanto miedo, ¿no? Porque yo te hago una planificación genial, tengo un aprendizaje de servicio con todas sus fases, con una reflexión transversal, con una evaluación en todas también sus fases y demás, relaciono a los estudiantes con el socio, bueno, todo, ¿vale? Sale un servicio perfecto. Y el aprendizaje también le tiene. Claro, pero luego cuando yo voy a pasarlo a la acción y me veo
con 20, 30 niños, niñas, adolescentes o adultos, en el caso universitario, que me los tengo que llevar en el autobús, que luego hay tráfico y no he llegado a la hora, que luego no se presenta el socio comunitario y estoy ya en la comunidad. Hablo de comunidad como hablo, yo qué sé, tengo que cruzar la calle a lo que sea del barrio, ¿no? Pero no está. Ahora he perdido toda esa clase, ¿qué hago? Entonces, claro, eso de diseñar experiencias y tal, sí, está muy bonito, pero ¿cómo lo vivo? ¿Ya? El vivir la educación es asumir esos retos y por eso nos da tanto miedo. Es lo que les decía, lo de experimentar en clase. Nos da mucho miedo porque tenemos mucho miedo a fracasar y como tengo un currículo prescriptivo que tengo que dar sí o sí, a mí me da igual otra cosa que aprendan los estudiantes que no sea lo que yo tengo que dar. Porque si no la ley, imagínate, ¿vale? Entonces sí, la receta es empezar, pues eso, con el ejercicio de la problemática, luego pasamos a pensar con los estudiantes cómo dar solución a ese problema desde los aprendizajes que han tenido, ¿no? Luego ya ejecutamos el proyecto con todo lo que tiene la ejecución. Normalmente sería bueno entre unas 16 y 32 horas de contacto con la comunidad para ejecutar el proyecto. Y de ahí, bueno, pues aparte de hacer la reflexión, como digo, transversal en ciertos momentos de la ejecución, luego, pues es importante una evaluación final y una celebración. Eh, yo la celebración la llevo muy hacia el lado de la espiritualidad, ¿no? Porque es el momento en el que tú te relacionas con los socios comunitarios y en el cual pues vas a compartir sin un objetivo pedagógico. Es para vivir ese momento de hermanamiento que ha habido, de que te cuentes las anécdotas, de que te cuentes tu vida, de que es otra realidad. Ya esa nos vamos un poco más al individuo y al interior del ser humano. ¿Ya? ¿Qué es lo que más, qué me preocupa después? ¿Qué he aprendido? Y compartirlo con la gente que está allí. Entonces, una celebración en ese sentido es bueno, pues destaca un poco para promover esa espiritualidad como dimensión más del ser humano, ¿no? Genial. Y a ver si te entiendo. No, termina solo de aclarar eso y como, claro, tú decías, ya pues y si no, inscríbanse en la carrera y ven mi clase. Pero cuando tú hablas de esta celebración, es justamente que compartan no solo el estudiante, sino también la comunidad, ¿no? O sea, Ujú. cómo Eso ellos es. vivieron la experiencia, cómo los estudiantes vieron la experiencia, que aprendieron mutuamente. Va por allí, ¿cierto? Sí, 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 por ahí va, eso es, eso es. Pero la Ya. celebración, pues tú celebras, incluso puedes hacer un ritual ahí con la comunidad, ¿sabes? Tú le entregas algo, te entregan algo, te dan las gracias, es un momento de celebrar. Traes una banda de pueblo, yo qué sé, y haces unos bailes, pues ya está. Eso es hacer comunidad y eso es crear identidad. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y en base a esto, justo que, bueno, tú nos hablas así de una bonita celebración. ¿Hay alguna técnica específica que recomiendes o No, no, así no. solo como actividades libres? Sí, sí, no, 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 no. Esto ya es muy individual, de cada uno, de cada uno. Siempre, bueno, pues cuando hemos estado con pueblos indígenas, como les digo allá en Sitges o Tzoutxilán, hemos hecho una pambamesa siempre, ¿no? Cuando estábamos en una institución indígena bueno, en el centro de Quito, Yachaihuasi, pues igual, llevábamos o justo coincidía y hacíamos un baile y hacíamos pues como una fiestecilla para los niños y para nuestros estudiantes, claro. Y bailábamos, cantaban, nosotros cantábamos y hacíamos ese intercambio, ¿no? La verdad, esto se ve bastante potente, bastante bonito, bastante grande. Sobre todo en el tema de la celebración, ¿no? Porque cuando nosotros celebramos algo que hicimos, hasta se llena de satisfacción y nuestros estudiantes también, ellos
contagia. Y creo que es ahí también donde ellos empiezan a generar. Sabemos que el aprendizaje llega por la parte de los sentidos. Entonces, cuando ellos lo disfrutan, creo que es donde más pueden ellos interiorizar. Una de Ujú. las acciones también aquí es que tú ya nos hablaste sobre un poquito sobre el rol docente, ¿no? O sea, el docente realmente debe cambiar aquí, debe volverse un guía y algo que no quede solo en la palabra, sino que realmente se dé la oportunidad de escuchar a estos estudiantes, se pueda ir viendo ya este enfoque mismo de que el estudiante sea un protagonista. Y a veces no es necesario, creo yo, Carlos, igual me corrige si es que no estoy bien, a veces no necesitamos quizá, digo, hacer un proyecto tan grande que vincule a toda la comunidad, o sea, toda la comunidad educativa, sino tal vez empezar desde el aula con algunas acciones. Ujú. Eh, sí estamos bien así, claro, con la colaboración de las autoridades, pero que puede salir de un maestro con su equipo y quizá eso contagie a los demás. Claro, sí, sí, sí. Siempre hay una masa crítica inicial que es la que va a empezar todo. Eh, bueno, a ver, aquí para cómo meter una metodología o particularmente el aprendizaje servicio se ha teorizado también mucho, ¿no? En los procesos de institucionalización del aprendizaje servicio. Ujú. El cómo podemos o cómo el aprendizaje servicio entra en mi institución. De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de fuera hacia adentro o de dentro hacia afuera, ¿vale? Eh, ¿Qué es de arriba abajo? Pues desde la autoridad a los profesores. Normalmente no suele salir muy bien o necesitas mucho más tiempo, porque claro, no has generado una masa crítica de profesores convencidos Ujú. que te defiendan y te den soporte a la metodología. Entonces yo, por muy director que sea, Lo pueden te ver impuesto, digo, ¿no? Y claro, puede generar resistencia, tal vez. así es, sí, así es. O de abajo hacia arriba. Claro que, a ver, si tú propones en tu misión, en tu visión, en tus valores, cosas que el aprendizaje servicio te da, es que es de cajón. O sea, yo no veo mal el de arriba abajo, pero bueno. Eh, de abajo arriba, como les digo, que es cuando pues los profesores, y empieza un profesor, como dice Stani, y luego llega el otro, y luego el de más allá, y bueno, pues van juntándose, va contagiando al resto, y eso escala hasta que las autoridades pues reconocen el aprendizaje servicio y dicen, ah, qué bien, es buena metodología. Y luego, como es somos, o el aprendizaje servicio tiene em, este componente de sociedad, ¿en qué medida hacemos partícipe a la sociedad dentro de nuestra institución? A lo mejor es la sociedad es la que te está demandando, oye, aplica aprendizaje servicio. Eso es de fuera hacia adentro o de dentro hacia afuera es, pues eso, cómo la propia institución es la que promueve hacia afuera el aprendizaje servicio, ¿no? Pero es posible que desde fuera te aprieten para decir, oiga, aquí tenemos un montón de necesidades, vincúlese con nosotros, Claro. haga aprendizaje servicio. Oye, Carlos, y justamente esto que dices, que el aprendizaje de servicio puede ser de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, ¿nos puedes compartir un proyecto APS que tú hayas realizado con tus estudiantes o que quizás hayas asesorado a un profesor de cierta asignatura, etcétera? Y sobre todo eso, que nos cuentes no solo la experiencia de ese APS, sino también cómo ingresó ese APS, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera. ¿Cómo fue No, la lo que cosa? pasa es que eso es para la institucionalización, o sea, cómo una Ya, institución o el aprendizaje servicio se adentra en una institución. Esto no tiene nada que ver con una experiencia, ¿no? Una ok, experiencia es una experiencia de aprendizaje servicio. Entonces te puedo poner eh, siempre pongo un ejemplo en el que hicimos en la maestría de Pedagogía de la Historia de las Ciencias Sociales de la PUCE, en la que teníamos tres asignaturas. Y nos empezamos a trabajar juntos para hacer un proyecto de aprendizaje-servicio con el Distrito Educativo de Sitges, que es el D05 no sé qué, no sé qué. Entonces, un profesor que está haciendo una maestría también tiene posibilidad luego de capacitar a profesores, ¿no?
al final puede que tenga suerte y entre en una universidad o tal. Y entonces lo que pensamos fue que por qué no podíamos capacitar a profesores de un distrito educativo en torno a las metodologías que veían en las asignaturas de didáctica general, de didáctica específica de las ciencias sociales, ¿no? Ahí ven solo pues, metodologías, varias cosas, y bueno, pues que seleccionaran algo para impartir a los profesores de ese distrito educativo. Entonces, ese proyecto fue virtual, porque el aprendizaje de servicio puede ser virtual, ¿vale? Y yo tenía 8 sesiones, de las cuales 4 eran de contacto. Ahí eran 8 sesiones de 4 horas, por lo tanto eran 16 horas en contacto con la comunidad, directamente, trabajando. Y luego tuvimos una primera sesión ya de contacto directo con el director del distrito, con la psicóloga del distrito, con algún profesor, que contó a los estudiantes cuál era la situación de allí, ¿vale? ¿Cuál era la situación del distrito educativo? ¿Qué cosas pasaban? Entonces, eso, pues nada, llegaban allí, contaban su historia y los estudiantes le preguntaban y tomaban nota de cómo era la situación. Es como les digo que una vez que veíamos esa problemática, los estudiantes proponían sus soluciones a esas problemáticas. Evidentemente, como teníamos poco tiempo, pues yo orienté bastante el asunto hacia que finalmente la solución maravillosa fuera la capacitación a docentes, ¿no? Porque además hablamos del distrito educativo, o sea, de la educación pública. O sea que depende del Ministerio de Educación. O sea, una burocracia que no se pueden ni imaginar. ¿Ya? Entonces, claro, es difícil si no has pensado antes lo que vas a hacer, que de repente te surja una solución hablando con los estudiantes y tú la hagas, o sea, y tú la ejecutes cuando tienes que mover un monstruo que es un ministerio. Así que bueno, salió eso. Vamos a hacer 4 grupos o 5 y yo voy a enseñar aprendizaje basado en problemas, el del otro grupo proyectos, el otro grupo no sé qué y tal. Y se lo vamos a enseñar a los profesores. Entonces necesitamos que el socio comunitario nos dé 4 grupos que divida en 4 grupos a todos sus profesores. Claro, al principio, bueno, pues una vez que ya tenemos la planificación, los estudiantes se dan cuenta de 2 cosas. Primero, que tienen que utilizar Teams, porque el Ministerio de Educación utilizaba Teams. Y se dan cuenta de los problemas que tiene eso. Entonces ya veíamos cómo los estudiantes no solo iban a aprender a enseñar, sino que iban a aprender también pues, temas de tecnología, ¿no? Porque estaban acostumbrados al Zoom. En la PUCE solo utilizábamos Zoom, ellos también utilizaban Zoom, fue un boom el Zoom, pero el ministerio utilizaba Teams. Así que tuvieron que aprender Teams. 2 horas o 3 enseñando Teams. Y luego tuvieron que aprender, o sea, se dieron cuenta de que muchas instituciones educativas estaban con el currículo intercultural bilingüe, o sea, no estaban dentro del MOSEIP, no estaban dentro del currículo tradicional que tenemos en Quito, ¿no? Entonces, cuando los estudiantes se dan cuenta de eso, empiezan a leerse todo el currículo intercultural. Y decimos, y claro, eso fue otro trabajo más. Entonces, tuvieron que hacer exposiciones sobre qué era el currículo intercultural, cómo se enseñaba eso, si se daban los mismos contenidos o no, así que se extendió. Pero en la tercera sesión ya tenían listos sus planificaciones de las 4 primeras sesiones, o sea, de las 4 sesiones, y empezamos. Ellos generaron el aula virtual, o sea, el Teams, ellos generaron todo. Bueno, fue la primera sesión desastrosa. Se conectaban tarde o no se conectaron los profesores, los estudiantes míos estaban diciendo ¿para qué estoy haciendo esto? No voy a encontrar nada, tal. Yo lo que siempre les pongo es un diario de reflexión. Entonces yo hago como una primera entrada diciéndoles, bueno, orientando ciertas preguntas con preguntas orientadoras y ellos tienen que responder a partir de la reflexión que hagan de la sesión. Era un desastre. La siguiente sesión fue a mejor porque hablamos con la persona del distrito, motivó a los profesores o les obligó, no sé qué hizo, pero se empezaron a conectar más. Los que estaban empezaron a poner la cámara porque se sentían en confianza y la última sesión fue genial porque pues eso, ya exponían hasta las tareas que tenían y veían si alguien lo habían aplicado o no, y empezó pues una relación más de pares entre los compañeros
bueno, les gustó mucho a tanto, sobre todo a los estudiantes, ¿no? Que creo que aprendieron un montón más allá de lo que yo tenía incluso pensado que aprendieran, que es enseñar metodologías activas que han aprendido a lo largo de la maestría a alguien, básicamente, desde un punto de vista más práctico. Y bueno, pues esa es la experiencia que tengo. En la última sesión hicimos una evaluación, lo que no dio tiempo fue a esa celebración. Entonces lo que hice fue pues quedar un día con ellos fuera de clase y nos cogimos una furgoneta de la universidad y nos fuimos a Zumbagua a repartir certificados. Y mira, pues era un día normal. Gente trabajaba, otra gente no, y al final, pues la mitad de la clase nos fuimos en autobús. Entonces eso demuestra que algo hay, ¿no? Y que algo movió a los estudiantes, porque para irse 3 horas y media o 4 hasta Zumbagua, ojo, no llevábamos almuerzo, ellos se lo pagaron ellos, su almuerzo, se pagaron ellos el desayuno que paramos a desayunar también. O sea, no tenía presupuesto. Ellos pusieron de su bolsillo para entregar los certificados de asistencia a los profesores de Zumbagua, que luego nos dijeron que vaya certificados que no son de aprobación, que son solo de asistencia. Encima, claro, es lo que vamos a encontrar. Socios comunitarios exigentes, que está muy bien, ¿eh? Que está muy bien. Y Carlos, ¿das algún tiempo específico para llevar a cabo un APS o cómo lo consideras en ese espacio? ¿Qué Sí, recomendación? yo un semestre entero. O sea, un semestre en caso de la universidad trabajando en aprendizaje de servicio o en el caso de institución educativa, depende del nivel de los estudiantes. Cuanto más corto sea el proyecto, más pequeños son los niños. Y ya en bachillerato a lo mejor sí podríamos hacer uno que pueda durar a lo mejor medio cuatrimestre, o sea, medio... Un ¿Tenemos quimestre. trimestres? Trimestre. Y tenemos quimestres, te comento, en la parte, ahorita tenemos 3 trimestres. 3 trimestres, ¿no? Pues un trimestre entero. Mm, O sea, Irme con eso, un trimestre entero. el trimestre lo recomiendas entonces para los más grandecitos, bachillerato, por ahí. Eso es. Sí, 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 Sí. sí. Ojo, que tiene que estar bien pensado ese proyecto, ¿no? Pero que están en la capacidad de hacerlo, están. Em, Carlos, para ir como que un poco ya recopilando lo que nos has dicho, entonces el aprendizaje de servicio tiene como, digamos, su centro en el aprender algo. Tiene sus contenidos, tiene algo que aprenderse. En cambio, eso lo diferencia de un voluntariado o una acción social como tal, porque lo otro es más como una acción de solidaridad, algo que puede darse como tú decías, una ONG, Ujú. Eso ¿sí? es, eso es. Sí, oye Carlos, Eh, y de verdad gracias porque nos has dado, en este poco tiempo, nos has dado un montón de información, de tips, de recomendaciones, de advertencias incluso. Nos has mostrado debe ser el rol del estudiante, cuál debe ser el rol del docente, que el aprendizaje de servicio al final del día, su planificación o su diseño es bastante flexible. Uno, porque como justo el ejemplo con el que estamos cerrando, nos decía, oye, pensamos en algo y se amplió a un montón más de experiencia de aprendizaje vivido. Y Ujú. que a lo mejor al inicio no sale del todo bien. Y ahí simplemente nosotros como docentes, como educadores, pues sí es nuestra labor de ir adecuando, de ir como conectando las situaciones para que nos permita desarrollarlo lo mejor posible, porque queremos eso, ¿no? Que nuestros estudiantes aprendan no solo contenido, sino también competencias y habilidades para la vida. Bueno, eso digo, nos has dado un montón de información que de corazón te agradecemos. Yo creo que este podcast se ha convertido, Tani, en un mini curso de APS. Por lo menos el módulo uno, que es el módulo básico. El de la Y, definición ya le tienes. Y el demás, exactamente. Y chévere porque también hemos cuestionado un poquito que nunca está mal, como decías Carlos al inicio, hacer un poco de lío porque hay situaciones en el sistema educativo que sí hay que rever para que justamente esta calidad educativa que queremos brindar a nuestros estudiantes se lleve a cabo. Entonces, nada, Carlos, de corazón, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Tanuleando. Gracias por compartir tu experiencia, el bagaje de todo tu aprendizaje y sobre todo también cuestionar a todos los que estamos aquí escuchándote
para seguir proponiéndonos o seguir encontrando ese verdadero propósito y motivación en todo lo que es la educación. Entonces, muchísimas gracias por darte el tiempo. Les cuento que allá donde está Carlos, ahorita es de noche. Entonces, también nos está regalando su tiempo muy valioso y eso es algo que hay que agradecer de verdad. No, gracias a vosotros por el espacio, por el trabajo que están realizando, que es súper necesario. Y nada, como les decía al inicio, muchos éxitos en esta nueva aventura. Muchísimas gracias, Carlos, de todo corazón, de verdad. Tu aporte ha sido, la verdad, bastante significativo, sobre todo, como te decía, en el ámbito mismo de la gestión docente, a veces se tiende a confundir y esta aclaración, todos estos tips que nos has dado, pues yo creo que a todos quienes nos escuchan y a nosotros mismos nos va a servir mucho para poder seguir avanzando en nuestro proceso y en nuestra gestión educativa. Genial. Dani, Carlos, yo me voy a atrever a resumir en una frase que anoté por aquí todo lo que ha sido este podcast. Vamos a ver cómo me sale. Dice así: aprender y servir pueden ir de la mano, y eso hace que la educación cobre un nuevo y verdadero sentido. Muy bien, ya Me quedé sabemos quién es poético. el que se va a encargar de vender el producto. Ya, chévere. Oye, Dani, este episodio estuvo buenísimo. Todos los que nos estén escuchando, recuerden siempre tomar notas, comentarnos por acá todo lo que van aprendiendo, todo lo que les va pareciendo nuestros episodios. Gracias por llegar hasta aquí. Si les gustó este episodio, compártanlo, déjennos un comentario y no se olviden suscribirse a nuestro canal. También síganos en nuestras redes sociales, nuestro Instagram, nuestra página de Facebook y próximamente estaremos en Spotify. Sí, recuerden que nuestras redes sociales son @tanulearning para toditas. Entonces síganos muy pronto. Y recuerden que Tanuleando son pequeñas conversaciones. Que nos ayudan a seguir educando. ¡Tanu! ¡Tarán! Tanur.